familiares, amigos, compañeros, maestros y colaboradores del Centro Valle. Es un honor para mí poder dirigirles estas palabras en representación de mis compañeros en una noche tan especial. Una noche en la que culmina una importante etapa de nuestras vidas y en la cual iniciamos una vida profesional de ética y rectitud. En una noche como hoy, y antes de iniciar este discurso, creo que es necesario reconocer el trabajo que han realizado nuestros maestros, los colaboradores y directivos del Centro Valle y nosotros mismos, los alumnos, durante los últimos 4 semestres. Por eso les pido un fuerte aplauso para reconocer la labor y el esfuerzo de todos involucrados en este excepcional diplomado. Valle ha sido un parteaguas en mi vida y estoy seguro que muchos de ustedes también. En Valle he aprendido importantes lecciones sobre la vida profesional, ha inculcado y reforzado valores en mi persona y me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Les comparto mi punto de vista. Actualmente me da tristeza voltear a ver la manera en la que muchas empresas y empresarios conducen los negocios. Creo que han descuidado la ética y los valores, justificando dicho descuido con premisas sobre elevar la rentabilidad y las utilidades. Yo creo que ese es el gran reto de nuestra generación, el poder generar altos rendimientos, manejar empresas eficientemente, formar parte de la cadena de valor y todo lo anterior con un sólido compromiso ético. Hoy estamos en la etapa inicial de nuestras carreras profesionales y sé que muchos tomaremos caminos distintos. Algunos trabajarán para grandes corporativos, otros emprenderán sus propios negocios, algunos probablemente buscarán el éxito en otros países y otros más serán exitosas figuras locales. Todos tomaremos caminos distintos, sin embargo, todos tendremos en algún momento decisiones que tomar y creo que a veces puede ser confuso saber qué decisión tomar o determinar cuál es la correcta. Sin embargo, esa es otra de las grandes enseñanzas que les invito a llevarse hoy de Valle, que sin importar el puesto que desempeñes, el lugar donde lo hagas y si tu decisión afecta a 1 o a 10,000 empleados, tomes la decisión correcta. Y no es difícil tomar decisiones correctas cuando uno sabe cuáles son sus valores. De hecho, cuando regimos nuestras decisiones en base a esta premisa, podemos volver nuestra vida mucho más simple. Creo que en el camino podremos toparnos con distintos obstáculos, resistencia al cambio, personas arraigadas a costumbres en las que no estamos de acuerdo, etc. Sin embargo, los invito hoy a hacer un compromiso de no darse por vencidos cuando lleguen estos momentos. Los invito a que como generación iniciemos un cambio en la manera en la que muchas empresas hoy conducen sus negocios, a iniciar una revolución en la que se eleve el triunfo de la virtud sobre el vicio, el triunfo del honor sobre la deshonra, el triunfo de la integridad moral y el bienestar común sobre la avaricia y el beneficio personal. Me gustaría dejarlos con una frase de Margaret Mead en la que firmemente creo y la cual los invito a tomar conmigo para que en los momentos de enfrentar los retos y dilemas profesionales, ético-profesionales, que la vida nos pueda traer y que de alguna u otra manera todos los que cursamos el diplomado de Valle estamos obligados a enfrentarlo juntos. No nos dejemos guiar más que por nuestras convicciones y valores. La frase dice: nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que ha logrado cambiar. Éxito, graduados.